Son las 7:40 de la mañana. Miren, hay una noticia, miren y escuchen, ¿no? Hay una noticia que nos llena de tristeza, nos llena de pesar a los que estamos conscientes del papel que ciertos seres humanos juegan en la vida de los pueblos, de los aportes que grandes hombres y mujeres han hecho por sus países y por la humanidad en sentido general. Y este pesar se debe al fallecimiento del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, llamado también George Bush padre, debido a que su hijo, George Bush hijo, fue también presidente de los Estados Unidos. George Herbert Walker Bush falleció en la madrugada del día de hoy, 1 de diciembre. Fue presidente número 41 de los Estados Unidos y gobernó desde el año de 1989 hasta el año de 1993, cuando buscaba su segunda y única reelección posible, debido a que en ese país se respeta la Constitución. Fue derrotado por el presidente Bill Clinton. Oye, pero ahí mete tu veneno. No, nada que ver, es la realidad y lo hemos dicho muchas veces. O sea, si usted quiere analizar cuáles son los países desarrollados y quiere hacer una comparación de su grado de desarrollo material y su grado de desarrollo político, va a encontrar que en todos los países que han alcanzado altos niveles de crecimiento económico, altos niveles de progreso social, va a encontrar que en esos países se respetan las leyes. Y en los Estados Unidos de Norteamérica, en los Estados Unidos de América, un presidente de la República solo puede repostularse una sola vez, solo puede gobernar 8 años si es electo por el pueblo. Y George Bush padre gobernó del 89 al 93 y buscando la reelección fue derrotado por Bill Clinton, que fue el presidente número 42 de los Estados Unidos. Una noticia muy lamentable para los Estados Unidos de América, una noticia lamentable para el mundo. A George Bush padre le tocó un momento histórico de la humanidad debido a que en su presidencia se terminó de derrumbar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, cayó el muro de Berlín, que es un acontecimiento paradigmático de la humanidad y es tomado también como símbolo de referencia del fin de la Guerra Fría, por lo menos, como decimos, a nivel simbólico. Y bueno, este presidente de los Estados Unidos ya padecía problemas y achaques producto de la edad naturales, falleció a los 94 años en la madrugada de hoy. Y un dato interesantísimo también es que esta muerte de George Bush sucedió 8 meses después del deceso de su señora esposa Barbara Bush. Por lo tanto, hay hasta una bonita historia de amor y de estabilidad familiar y un matrimonio sumamente longevo que es también un ejemplo para el resto de su nación y del mundo. Así es, lamentamos la muerte de este destacado congresista, también embajador en la ONU, director de la CIA, vicepresidente de Ronald Reagan entre el año 81 y 89 y también fue piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Una persona que aportó a los Estados Unidos y que esa nación, obviamente, como acostumbran sus protocolos y sus respetos a las figuras de primer orden, va a rendir todos los honores tras la muerte de este señor, de este expresidente de los Estados Unidos, que es a la vez padre de otro expresidente de los Estados Unidos. Y vemos cómo la tradición política se expresa en estas naciones, donde muchos hijos de políticos y muchos hijos de presidentes, también hijos de congresistas, tienen destacadas carreras a nivel político. Como mencionó Ernesto, sufrió este mal de Parkinson que le impedía caminar y lo tuvo en silla de ruedas durante los últimos años de su vida, entrando y saliendo de los hospitales en constante situación difícil por sus problemas respiratorios. Nosotros ahora debemos pasar a otras informaciones. Sí, ya de mayor actualidad, antes de tomar las llamadas, abrir los teléfonos para poder comunicarnos con el público del Sol de los Sábados, que es la savia, la avena,
que le da vida a este espacio. La emisora más interactiva de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Y Ernesto, Miren, antes del tema que yo sé que tú quieres tratar, yo quiero abarcar de manera breve. Desde que empezó el programa. Sí, yo quiero abarcar de manera breve una situación que se ha denunciado desde el Palacio Nacional. Sabemos que el Palacio Nacional ha abierto desde ayer sus puertas a todo el público, que es algo por primera vez en la historia de nuestro país, si tengo entendido, que se visita. Que lo habíamos pedido en este espacio, no sé si lo recuerdas, habíamos hablado, inclusive pusimos ejemplos del Palacio de la Moneda en Chile. Que no sé si estaba yo ya en el espacio cuando lo expresaron. Sí, recuerden que el espacio tiene más de 2 años y yo tengo 1 año y algo. Pero lo habíamos comentado. Pero sí, por primera vez, y así lo decía la gente en los noticieros, decía una señora, esto nunca se hubiera visto en la historia de nuestro país, nuestro pueblo tan particular, sí, tan pintoresco y lleno de tanta alegría y de tanto cariño. La gente iba emocionado porque muchos decían, es la primera vez que entro aquí, los jardines del palacio con su decoración navideña están abiertos a todo el público. Hay ciertas restricciones, por supuesto, claro. No se puede entrar con comida ni bebida porque tampoco es que se va a hacer un brindis, un picnic o una francachela en el Palacio Nacional, y no se puede entrar con armas de fuego. Hay una puerta específica de manera peatonal que va a estar abierta por toda la gente, y hay ciertas medidas de seguridad. Incluso el vocero oficial, el portavoz gubernamental, don Roberto Rodríguez Marchena, estuvo manifestando que se están redoblando las medidas de seguridad, no solo en el Palacio, sino en todo el perímetro, para que cualquier desaprensivo que quiera empañar esta fiesta para la familia dominicana no venga a tomar de ejemplo este momento que está la gente ahí para hacer cualquier cosa. Usted sabe que hay gente que le gusta lucírsela en momentos especiales. Que se emocionan, ¿verdad? Sí, se pasan de contentos. Pero no se refería a la gente que visite el Palacio, sino a cualquiera que quiera aprovechar que hay personas en el palacio para poner en riesgo la seguridad de quienes van allí a visitar. Pero precisamente desde el palacio también se denunció un tema que nos llama mucho la atención, y esto lo hizo el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y dijo que hay gente que está utilizando el nombre del Palacio Nacional para estafar a personas. ¿Qué tiene que decir en detalle esta información? Bueno, que se está utilizando el nombre del gobierno para obtener dinero en efectivo a través de una supuesta entrega de vehículos. Y el funcionario señaló que, cito textualmente, han llegado a nosotros informaciones acerca de personas inescrupulosas que están pidiendo pagos a cambios de vehículos que prometen entregar como parte de donaciones gubernamentales. Y él aclaró que ningún tipo de vehículo que entrega el Palacio Nacional o que dona la Presidencia de la República lo hace obteniendo nada a cambio. Es totalmente gratuito, y que cualquier persona que esté realizando estas acciones lo está haciendo de espaldas a las políticas del Palacio Nacional y aprovechándose de la buena voluntad de cualquier persona que, sin manejar la información, con poca documentación de estos procesos, entienda que así es como funcionan las cosas. Es muy importante que nosotros tomemos estas informaciones en cuenta, porque aunque no parezca algo de mucha relevancia o de mucha trascendencia, sí lo es. ¿Por qué? Porque el Palacio Nacional y la Presidencia de la República es uno de los 3 poderes del Estado al que hay que tener respeto y al que, señores, si estamos utilizando, si los delincuentes no respetan ni siquiera la investidura del Palacio Nacional para hacer negocio, para engañar a la gente, para tomar el nombre de esta institución de una manera irresponsable para cometer sus fechorías, ¿qué podemos esperar de la gente que llama diciendo que son de una compañía telefónica, que son de un banco X, que son de una televisora X para ofrecerte algo con dinero a cambio? Yo misma me gané en una ocasión un premio y yo casi le cierro
a la persona y le hablo mal. Yo fui educada, pero le dije, ajá, dígame, ¿qué usted quiere? No, que usted se ganó tal cosa. Ajá, sí, qué bien. Bueno, muchas gracias. No, pero es verdad, revise nuestras redes sociales. Y ahí cuando yo revisé las redes sociales de donde me habían llamado fue que pude determinar que sí realmente me había ganado el premio, porque ya nadie cree y llaman los presos desde la cárcel a decir que usted se ha ganado algo y que le pongo una tarjeta para estafarlo. Y por ahí, si usted se pone a dar información, le roban su tarjeta de crédito, le roban, hasta su identidad se la pueden robar por ahí. Entonces es importante que estas informaciones salgan a la luz, que la gente abra los ojos, pero por supuesto que las autoridades tomen medidas contundentes que persigan a esta gente, que sean atrapados para que esto no siga ocurriendo. Porque si no podemos ponerle un freno al que está utilizando el nombre de la presidencia de la República, no le vamos a poder poner freno a nadie aquí. Y justamente por razones como esa, Susi, es que citábamos la encuesta Latino Barómetro, que en nuestro comentario del programa pasado nosotros analizamos a mayor profundidad y nos dimos cuenta que el pueblo dominicano, la ciudadanía, acorde a los resultados de esta encuesta, no confía en el prójimo. ¿Y cómo podemos confiar mutuamente cuando nos vivimos engañando, cuando tenemos tantos elementos que lo que intentan es sacar provecho de la ingenuidad de muchas personas, de la gente buena, de la gente trabajadora, de la gente sana? Entonces, óyeme, mucho logramos. En ocasiones uno siente que avanzamos a pesar de nosotros mismos, porque hasta con eso se relaja. Frase tuya. Aquí no se respeta nada. En este país, lamentablemente, no se respeta nada. Y es muy triste que a veces uno generalice estos conceptos, lo cual no es muy correcto. Lo hemos dicho muchas veces, no es bueno generalizar. Inclusive hay una famosa frase que reza que generalizar es de mediocres. Pero en República Dominicana vemos unos fenómenos que pareciese nos están tragando a todos. Claro. Y como que todos somos de una o de otra forma cómplices de estos. Como que nos acostumbramos a lo anormal. Normalizamos nosotros la criminalidad. Normalizamos la violencia. Ahí vemos estadísticas del Ministerio de Interior y Policía que reflejan que la violencia social, la violencia entre ciudadanos, la violencia entre la gente que anda trabajando y buscándose el sustento suyo y de su familia es mucho mayor que la violencia criminal. Recuerdo que Julio Alberto basó su comentario en eso la semana pasada. Entonces, óyeme, son de estos elementos que uno no comprende, pero que también explican por qué vamos perdiendo la confianza, no tan solo en nuestras instituciones, sino también en nosotros mismos. Y en otro orden, durante esta semana se efectuó una protesta por parte de líderes sindicales transportistas, que decimos desde hace mucho tiempo que no deberían ser llamados líderes sindicales. La conducta que asumen, la forma en que se comportan parece más bien de un cartel. Sí. Parece más bien de un grupo de empresarios que se han... Aclara eso, que un cartel suena como a droga. No. Tú dijiste en un momento, recuerdo que ibas a... que era tema de otro comentario, explicar a qué se refiere un cartel. Creo que fue en el segmento, en el Tribunal Económico y Financiero del Tribunal de la Tarde, al cual te referiste brevemente a ese tema. Sí, no, porque un cartel en economía se refiere a un grupo de comerciantes que aparentemente son independientes. Ellos hacen creer a los consumidores que son independientes, sin embargo, se agrupan para de esa manera controlar el mercado, tener y crear una especie de oligopolio en donde ellos puedan determinar el precio de los bienes y la cantidad que se produce de estos. Eso se parece a algunas organizaciones de la sociedad civil. Exactamente. Por eso lo decimos. ¿Cómo hablar de líderes sindicales cuando lo que tenemos es un grupo de personas que tienen bajo su mando a ciudadanos que tienen que pagarles a ellos una tarifa de inscripción para poder trabajar en esa empresa que controlan esas personas? Eso no es un sindicato. La idea, la razón de ser de un sindicato en términos simples es luchar por los derechos de los trabajadores, de los obreros que mediante esta organización llamada sindicato puedan tener mayor poder de negociación ante el patrón, utilizando un lenguaje un poquito acá de Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, en este país, estos supuestos líderes sindicales se comportan como un cartel, y ya definimos brevemente qué es un cartel, por lo que ya ustedes entienden de qué se trata la actitud de ellos.
Ellos deciden el precio del pasaje. Por supuesto, el gobierno en este caso es el único instrumento que tiene la ciudadanía para protegerse de las decisiones que toman esos supuestos sindicatos, para que vean la contradicción hasta en el mismo concepto. Y ellos decidieron, o una parte importante de ellos decidieron protestar debido a los altos precios de los combustibles. Y sobre este tema nosotros hemos hablado en este programa. Hemos dedicado varios comentarios a explicar cómo se determinan los combustibles o a explicar cómo no se entiende en República Dominicana la manera que las autoridades determinan los precios de combustibles. Hemos inclusive realizado críticas constructivas al gobierno dominicano debido a que pensamos que ese poco nivel de transparencia que ellos tienen para explicarle a la ciudadanía cómo es que ellos deciden adoptar tal o cual tarifa semanalmente, esa falta de transparencia es lo que también da razón de ser a las protestas. Sin embargo, en política y en la vida social se habla mucho de los momentos, se habla mucho de lo que en inglés se considera como el timing, que se usa también en deportes, en béisbol. Cuando tú estás en forma, tienes buen timing, tienes buen tempo para pegarle a la pelota. En política, cuando estás tomando decisiones acertadas, tienes buen timing porque estás leyendo el contexto que justifica la decisión del momento. Los transportistas, los líderes transportistas, los empresarios del transporte público en República Dominicana, o una parte de estos, para ser justos, liderados por Juan Uvieres, decidieron realizar esta protesta el lunes pasado, pero tomaron un muy mal timing, lo decidieron en un muy mal momento, debido a que los precios de los combustibles en República Dominicana tienen 8 semanas consecutivas reduciéndose. Y esta semana volvió a bajar también. Y esta semana bajaron 3 pesos adicionales las gasolinas y 2 pesos el gas licuado de petróleo. Ahora la gasolina Premium costará 216 pesos. Bueno, esta información, vamos a ver, la podemos buscar acá, no hay por qué decirlo de memoria. La gasolina Premium pasará a costar 216 pesos, lo que refleja una reducción de 3 pesos a esta, y la gasolina regular costará 204 pesos con 40 centavos, es decir, 4.20 pesos, 4 pesos y 20 centavos menos que la semana pasada. Entonces, en un contexto en donde en los últimos 2 meses los precios de las gasolinas, para tomarlas como ejemplo, se han reducido en 27 pesos, en donde los precios internacionales del petróleo, que son la razón principal que ha impulsado al gobierno a acceder a reducir el precio de los combustibles, se han reducido en el mes de noviembre en un 22%. Los precios internacionales del petróleo. El West Texas Intermediate, que es el petróleo, el crudo de referencia para la República Dominicana, está en unos 51.6 dólares el barril en el día de ayer. Habría que ver cómo amaneció en el día de hoy. Eso significa que se ha reducido en los últimos 2 meses, el WTI, como se le dice comúnmente, se ha reducido de 76 dólares el barril a 51. Estamos hablando de 25 dólares, lo cual es un descenso significativo. Y aunque usted pudiera pensar que las gasolinas no han bajado de una manera proporcional al descenso de los precios internacionales del petróleo, lo que sí se debe reconocer es que representa un alivio importante para las familias dominicanas. Y que protestar por precios... por altos precios del petróleo no, por altos precios de las gasolinas, que se puede tener razón en esto, pero como que el momento no fue el apropiado. Y también les hizo mucho daño a esas protestas que no lograron un consenso ni siquiera en su propio sector. Así es. Esto ahonda aún más la baja credibilidad que tienen esos sectores transportistas ante la ciudadanía y deslegitima un poco su propia lucha, que repetimos, podemos estar de acuerdo con ella, pero como que no fue el momento. Y también mucha gente cuestiona la forma, porque intentar paralizar el transporte en República Dominicana lo único que logra es hacerle daño a la economía nacional, a la economía de las familias dominicanas y de una u otra forma quitarle peso a su propia lucha. Nosotros siempre hemos dicho, Susi, creo que lo comentábamos en el Tribunal de la Tarde, nosotros siempre hemos dicho que mi papá Domingo Jiménez nos enseñó desde muy niñito que hasta cuando se tiene razón hay que saber cómo exigir una verdad. Así es, Ernesto, y precisamente antes de que tomemos las llamadas sobre este tema, es importante destacar, hace un tiempo yo hice un comentario en esta misma cabina donde yo decía
que Juan Uvieres no le importa a la gente, porque él tiene hace tiempo su problema resuelto. Él no está buscando resolverle el problema de transporte a nadie. Y esto se evidenció en esta huelga fallida, en este paro fallido por supuestas protestas sobre los precios de los combustibles, donde vimos cómo la sociedad transcurrió, el país, los negocios, los comercios, todo se desarrolló de manera normal, y así lo relataban los noticieros, así lo relataban los periódicos, de que a pesar de este paro, donde por supuesto muchas otras organizaciones choferiles tampoco estuvieron sumándose y estuvieron desmeritando esta protesta, no porque no estuvieran de acuerdo con algunos de los puntos, sino porque no se estaba realizando de una manera adecuada. Y la soberbia con la que recientemente el señor Juan Uvieres había expresado en una rueda de prensa de que él iba a seguir haciendo paros sorpresa y que estos pudieran ser cualquier día, y hasta se rió, como que la vida de los dominicanos es un relajo, como que la persona que tiene que llegar a su trabajo y que expone su integridad física y que se encuentra en peligro al verse en una situación de caos y de protesta, parece que no tiene ninguna significación para él. ¿Por qué? Porque en el otro paro anterior que vimos fue una situación difícil donde se cuestionó a las autoridades, se cuestionó al Intran, se cuestionó el poder de ejercer sus funciones de los agentes del orden de las diferentes instituciones para poder controlar esta situación, y hubo muchos tapones, hubo muchas situaciones de dificultad, hubo violencia física por las personas queriendo montarse y situaciones difíciles de verdad en nuestro país. En este caso, o en nuestra ciudad capital, que es básicamente donde se desarrollan los paros. En esta ocasión, gracias a Dios, fue fallido porque se va quitando la máscara poco a poco. Y la verdad es como el corcho, como dice la frase, que siempre sale a flote. Y la gente se ha dado cuenta de que hay muchas de estas organizaciones, o hay 2 o 3 de estas organizaciones, que no respetan la vida de nadie, que no le importa quemar un autobús con ciudadanos dominicanos adentro, como ha pasado en años anteriores, donde no hay ningún tipo de parámetros para preservar el orden en nuestro país, porque del caos se han beneficiado por años económicamente. Y iban al Palacio Nacional, le doblaban el pulso al gobierno, el gobierno le exigía las demandas y nada era suficiente, porque su hambre, su avaricia, su deseo de poder, de controlar, de dominar, de obtener beneficios económicos es desmedido. Y para que la gente se comunique con nosotros y opine de este tema y de todo lo que ustedes quieran, vamos a hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas. Comunícate 809